Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va? ¿Sí me escuchan? Qué bueno, hermano Luis. Un saludo a todos y estoy contento de poder estar aquí nuevamente en esta ya que es nuestra última clase, esperando que haya sido todo de mucha ayuda para ustedes. Lo ha sido para mí, ¿no? Cada vez que me toca dar esta clase es de mucha ayuda, de mucha bendición. Entonces, pues vamos a cerrar este bimestre con una clase más y los invito pues a hacer una pequeña oración para que podamos dar inicio a la clase. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos nuevamente estar en esta clase. Gracias te doy por la participación de los alumnos, de mis hermanos que están aquí, Señor, y también por los que después, más adelante, verán el video, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Quiero que nos ayude, Señor, en esta última clase para seguir comprendiendo acerca del discipulado, seguir creciendo en esta situación tan particular que la cual tú nos has llamado a hacer, Señor. Ayúdanos, mi Dios, en esta clase a tener corazones abiertos y dispuestos a escucharte, pero sobre todo a modificar, Señor, lo que sea necesario modificar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has llamado para ser primeramente tus hijos y segundo, el hacer discípulos a otras personas, Señor. Gracias por el privilegio en lo personal de dirigir esta clase, Señor. Y te pido, mi Dios, que esta última clase también sea de gran edificación para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues vamos a comenzar entonces lo que sería nuestra última clase. Voy a estar compartiendo aquí el archivo que nos corresponde en este día. Eh, Déjenme nada más lo abro bien. Y vamos a hablar acerca de las generaciones espirituales. Es un tema, creo yo, muy conveniente con el cual podemos cerrar, ¿no? Es evidente que en 8 horas, ¿no? Que es lo que hemos tenido de clases, 8 sesiones, no es tan fácil profundizar en muchos temas, ¿no? Creo que hasta cierto punto nos han ayudado las lecturas, nos ha ayudado la clase y hemos podido ver un poco general el asunto del discipulado, ¿no? Quizá ya después nuestra tarea y lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, pues es ir poco a poco involucrándonos en estudiar más, en prepararnos más acerca de lo que es el discipulado. Pero creo que como una clase de 8 semanas, me parece que esta es una muy buena forma de cerrar hablando de las generaciones espirituales. Y una pequeña introducción con lo que quiero hablar acerca de las generaciones. Cuando yo estaba más chico, cuando vivía en mi casa con mi familia, mis papás, mi papá tenía cosas muy particulares, ¿verdad? Que lo definían a él. Y una de ellas, y fue algo que siempre me llamó la atención, desde que yo estaba chico, mi papá no le gustaba ver los platos sucios después de la comida. Entonces, normalmente él, terminábamos de comer y si no veía que se levantara o mi mamá o alguna de mis hermanas o yo a lavar los trastes, él lo hacía. Y lo hacía bien, o sea, lo hacía sin ningún problema porque no le gustaba, ¿no? Que los trastes estuvieran sucios. Y ahora por ejemplo, yo vivo en mi propia casa, estoy con mi esposa, me doy cuenta que hago exactamente lo mismo. Eh, no fue algo que decidí yo aprender, yo veía de mi papá y yo me acuerdo cuando estaba más chico, no me gustaba el asunto de lavar los platos, pero fue algo que yo empecé a aprender y empecé ya después a hacerlo con mucha naturalidad y creo que algo que pasó ahí que nos puede ayudar a entender cómo es que suceden ese tipo de cosas y creo que la definición de eso sería la reproducción. El discipulado se parece mucho a esta situación particular de mi propia vida, ¿no? Mi papá moldeó esa característica
ante mí. Él lo hacía constantemente sin el decir, mira Mario, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Simplemente lo hacía y yo lo veía, lo observaba y aprendía, ¿no? Entonces yo lo observé constantemente y eso me llevó a hacer exactamente lo mismo, de una manera todavía mucho más natural de lo que yo jamás hubiera imaginado, ¿no? Entonces, de la misma manera, Jesús se reprodujo en sus seguidores para que ellos llevaran el cumplimiento de la gran comisión y nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. De otra forma, si descuidamos este proceso, no será efectiva nuestra misión para el mundo. Entonces, yo estoy pensando, ¿no? Yo me imagino que cuando el Señor Jesucristo está dándoles esta gran comisión, sus discípulos naturalmente entendían lo que era el discipulado porque ellos mismos veían o habían sido partícipes de la forma en que el Señor Jesús hacía discipulado. Entonces, cuando ellos después actúan, cuando ellos después empiezan a dirigir tanto la iglesia como en general el ministerio, todo lo que ellos hacían o mucho de lo que ellos hacían ya salía por naturalidad, porque era algo que ellos habían aprendido de cómo el Señor Jesús lo hacía. Entonces, no sé si recuerdan, ahí en Hechos hay una parte en donde Pedro, ¿no? Creo que es capítulo 3 o 4, me parece que es el 4, donde está hablando acerca del Señor Jesucristo, está dando un mensaje y dice que los líderes de los fariseos, ¿no? Ellos sabían que este hombre, Pedro, había estado con el Señor Jesús por la forma en que se expresaba, ¿no? Por las cosas que él decía. Entonces, seguramente Pedro repitió muchas de las cosas que el Señor Jesús hizo y dijo. En ese sentido, nosotros podemos ver ese asunto que menciona aquí, ¿no? El asunto de la reproducción. No es solamente una situación de hacer muchos discípulos, sino reproducirme en mis propios discípulos. Entonces, todo empieza con reconocer, y hablando de las generaciones espirituales, todo empieza realmente con reconocer, pero reconocer que debemos reconocer que hemos dejado que el proceso del discipulado y el cumplimiento de la gran comisión se estanquen. En las primeras lecciones se habló acerca de que la gran comisión no se puede llevar a cabo simplemente con el enfoque de la multiplicación. Debemos considerar que la forma de la gran comisión es la reproducción y el objetivo es la multiplicación. ¿Cómo lo haces? Es a través de la reproducción. ¿Cómo haces la gran comisión? La reproducción. ¿Cuál es tu objetivo? La multiplicación, hacer muchos discípulos. Esa es la forma en que nosotros debemos de trabajar el asunto del discipulado. Y a veces quitamos o dejamos a un lado el asunto de la reproducción y nos enfocamos en la multiplicación. Y la forma en que hacemos discípulos es a través de la multiplicación, ¿no? Es ver las formas en que yo puedo multiplicar y multiplicar y multiplicar, pero no, nosotros debemos de enfocarnos en la reproducción, debemos de trabajar de esta forma. Lo que dice Bill Hood acerca de esto es la reproducción espiritual. Por su parte, crea generaciones espirituales que pueden suceder en un periodo tan corto como unos minutos o tan largo como décadas. He conocido gente que se compromete a seguir a Cristo y más tarde, ese mismo día lleva a su familia a hacer lo mismo. Esto podría calificarse como una generación espiritual en cuanto a entrar a la fe cristiana, pero no cae bajo el más amplio mandato de Jesús de enseñarles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Puede haber reproducción, ¿verdad? O mejor dicho, puede haber multiplicación constante en la iglesia. Podemos ver que la iglesia viene gente nueva cada fin de semana y poco a poco nos empezamos a llenar, ¿no? Como iglesia. Pero eso no significa que estamos cumpliendo con el hacer mandatos. Compartir el evangelio no es, compartir el evangelio para que alguien reconozca a Cristo como su Salvador, no es la tarea final que nos mandó el Señor Jesús cuando dio la gran comisión, sino es el discipulado en sí, es enseñarles a obedecer todas las cosas que el Señor Jesús ha mandado. Y estamos de acuerdo que en una predicación, en una cita, en donde se comparte el evangelio, no se puede hablar de todas estas cosas. Es un proceso, ¿no? Es un trabajo constante y es un trabajo en el que nosotros debemos de comprometernos a no solamente multiplicarnos, sino más bien reproducirnos en esa persona. Indudablemente ha sido la gracia
y el cumplimiento de Jesús de construir su iglesia lo que ha hecho que el día de hoy sigamos sirviendo en ella. No hay mérito alguno en el miembro de esta, porque como hemos visto durante todo este trimestre, el tema del discipulado está un tanto dañado. Así que aceptar esto sin duda es un paso adelante para el cumplimiento de la gran comisión. Entonces, todo empieza con reconocer no solamente el reconocer para sentirme mal, ¿no? Es más bien como reconocer para ver en dónde estoy y de dónde voy a comenzar, ¿no? De dónde voy a partir para ir hacia adelante. Pero es importante reconocer, a veces como pastores nos cuesta, ¿no? Dentro de nuestro ministerio, reconocer cuando nos hemos equivocado, cuando no hemos dado pasos indicados, cuando dentro de nuestras actividades o el mismo enfoque que tenemos con la iglesia, vemos que no va para buen camino o no se están haciendo las cosas adecuadamente, nos cuesta reconocer esa parte, ¿no? A lo mejor no echamos culpas porque sabemos que al final los líderes somos nosotros, pero sí para no estar echando culpas, para no ver que hay una situación mala, simplemente no la aceptamos. Pero debemos, en este caso muy específico, reconocer que el discipulado como tal no se está ejerciendo, ¿no? No se está llevando a cabo. Hermanos, ¿algún comentario hasta aquí acerca del reconocer, ¿no? La situación de esa, digamos, esas partes en las que hemos fallado nosotros como discipuladores? ¿Alguien que quiera comentar algo hasta aquí? Hola, pastor, buenos días. Sí, me gustaría compartir algo. En lo particular, yo recuerdo mucho que al principio yo leí la palabra practiquen las buenas obras y yo me sorprendía, ¿verdad? ¿Por qué nos piden los apóstoles practicar? Y al paso del tiempo reconoce uno que la práctica de ciertos eventos, como en el caso que nos compartió ahorita de su padre, llevan a formar un hábito y ese hábito un carácter. Entonces eso ayuda muchísimo. Yo recuerdo mucho también que muchas veces me pasó como un fariseo, como el fariseo que narra la Biblia, que llegaba ante el Señor y decía, Señor, mira, esta semana ni una gota de alcohol, no me drogué, y al momento, saliendo de la iglesia, venía tan fuerte la tentación que otra vez caía. Entonces, estaba dándome yo mismo el valor de lo que había conseguido. Pero cuando en mi corazón cambié esta situación y reconocí, Señor, es por tu gracia, por tu poder en mí, que ahora no tomé alcohol, no me drogué, etcétera, y era más sencillo. La verdad que es cierto, reconocer y glorificar la labor de nuestro Señor, del Espíritu Santo en su obra, es lo mejor que podemos hacer. Gracias, hermano Carlos. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? No se puede avanzar si no se reconoce en dónde hemos estado fallando. Y en este asunto particular del discipulado, no creo que alguien pueda decir, ¿verdad? Y levantar la mano y decir, yo he hecho un discipulado perfecto, ¿no? Eh, yo mismo que ya este tema lo he estado estudiando y he estado indagando más, aunque ya sé más cosas, igual hay ciertas situaciones en las que todavía me ha costado, ¿no? Y no he podido hacer las modificaciones necesarias. Y yo debo de reconocer esa parte. Y como les digo, a veces ya estando en el liderazgo, como lo que uno espera, ¿no? Pensando en los miembros de la iglesia, espera que su pastor o su líder jamás se equivoque o que haga las cosas bien. De repente tú darte cuenta que estás haciendo mal las cosas y tener que expresarlo, tener que aceptarlo, es complicado, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Porque no, idealizamos el liderazgo, idealizamos el pastorado y entonces en ese sentido a veces caemos en orgullo, ¿no? Caemos en una situación en la que no queremos confesar, no queremos aceptar que estamos haciendo malas cosas. Y el discipulado es esto, ¿no? Es parte de, si en nuestra iglesia el discipulado se ve como
parte de algún ministerio, ¿no? O un ministerio aparte, como lo es las misiones, como lo es el ministerio de jóvenes, el ministerio de damas, el de alabanza, si se ve como un ministerio así, entonces ya estamos mal, ¿no? El discipulado abarca todas estas cosas, abarca todas estas áreas. ¿Por qué? Porque al final estamos puestos aquí para ser discípulos. Entonces hay que reconocer y hay que, en ese sentido, poder avanzar, ¿no? Vamos a continuar. Dice, la reproducción es una encomienda sagrada. Dentro de las generaciones espirituales, si yo entiendo que la reproducción es una encomienda sagrada, pues ese asunto va a ayudarme, ¿no? Dice, el argumento más apremiante para transmitir la encomienda sagrada del Evangelio se encuentra entretejido en la comunicación normal que había entre el líder y su aprendiz. Desde luego, me refiero al apóstol Pablo y Timoteo. Pablo escribió, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, la reproducción tiene que ver con ese mensaje, ¿no? Ese mensaje que podemos transmitir a nuestros discípulos y que al final se vuelvan una encomienda sagrada, una encomienda para la persona, que esa persona a la que yo estoy discipulando, entienda que ese mensaje debe ser llevado a otra persona, ¿no? Y es lo que Pablo le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor, que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces el cristianismo pudo haber muerto en los primeros 3 siglos después de la ascensión de Jesús. Si uno visita hoy las ruinas de Éfeso, una ciudad de la actual Turquía, que era donde Timoteo vivía y pastoreaba, cuando recibió la carta de Pablo, no va a encontrar nada, y eso es la realidad. No vas a encontrar como tal la iglesia, ¿verdad? No vas a encontrar esa iglesia que fue pastoreada mucho tiempo por Timoteo. De hecho, en la actualidad, el Islam es la religión que domina a esta nación, pero aún así el cristianismo sobrevive gracias al depósito del Evangelio, no la iglesia o no la estructura o las personas que estuvieron ahí, sino al depósito del Evangelio. Así que el Evangelio es ese tesoro que se pasa de una persona a otra. A medida que se extiende el Evangelio, el reino de Dios crece. No es porque seamos una iglesia de 5,000 que realmente se esté extendiendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque puede ser una iglesia de 5,000 sin que realmente todos los que están en la iglesia sean parte de. Entonces, ¿qué es lo que prevalece? Es el Evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo es el que se debe de mantener y el que hasta el día de hoy se ha mantenido intacto, ¿no? Entonces, ahí tenemos el asunto de la encomienda sagrada, ¿no? Es parte de la reproducción. Son necesarios los Pablos y los Timoteos, y esto es otro punto bastante importante. Estos 2 personajes trascendieron dentro del cristianismo por la dependencia que tenían uno del otro. ¿Qué ejemplo para nosotros de un maestro nos hubiera dado Pablo sin haber tenido un Timoteo? ¿O qué ejemplo tendríamos de ser un discípulo como Timoteo sin tener a alguien como Pablo? Entonces, los 2 cumplieron esta función, la cual fue establecida por Jesús en la Gran Comisión. Entonces, para que el Evangelio siga extendiéndose, son necesarias estas 2 clases de personas. Primero, un Pablo que dice, tengo esta encomienda y necesito transmitirla a alguien que tenga el carácter y la aptitud para protegerla y promoverla. Entonces, debe de haber esa persona y en algunos casos nos toca ser a nosotros, ¿verdad? Ser ese Pablo que dice, tengo este mensaje, esta encomienda, que yo la puedo transmitir y que la debo transmitir a alguien más para que esta otra persona, teniendo un carácter y una aptitud correcta, pueda seguir llevando el mensaje de generación en generación. Y segundo, necesitamos Timoteos, ¿no? Aunque el apóstol Pablo tenía más confianza en Timoteo que Timoteo mismo, este fue llamado por Dios y él se mantuvo fiel y dispuesto a perseverar hasta el final. Pablo lo exhortaba con estas palabras, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es necesario el discípulo como es necesario el maestro o el discipulador. Las 2 partes son esenciales, pues, para el discipulado. Sin una no existe el otro, ¿verdad? Si
tú no puedes decir que eres maestro si no hay a quien le estés enseñando, o no puedes decir que eres un discípulo si no hay un maestro al que estés haciéndole caso. Entonces necesitamos entender que estos son los pilares, pues, del discipulado. La acción intencional produce reproducción, aunque el contexto de Timoteo, como ya lo hemos visto, ¿verdad? No era el mejor, realmente las circunstancias en las que Pablo deja a Timoteo en la iglesia de Éfeso, pues eran un poco complejas, y también pensando, ¿no?, en la diferencia que había tan grande entre el carácter de Pablo y el carácter de Timoteo. Aún así, Pablo decide dejar a Timoteo. ¿Por qué? Porque es una situación de intencionalidad. La intencionalidad puede producir la misma reproducción, ¿no? Si yo de antemano quizá conozco cómo es el discípulo con el que estoy trabajando, y yo puedo decir o deducir, no, es que esta persona no puede servir para esto o para aquello, yo mismo estoy limitando esa situación. Entonces debo de fomentar, ¿no? Debo de fomentar la acción de que esas personas participen en el ministerio para que ellos mismos empiecen a reproducirse. Dice ahí, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual, y aquí está, digamos, sabiendo esta situación, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Participa, acciónate, ¿no?, en el ministerio, en la obra y en el llevar el mensaje. Pablo quería que Timoteo tomara parte activa para asegurar la continuidad y salud del evangelio en su propia vida, tanto en la vida de la iglesia de Éfeso como en el reino más amplio. Y a veces nosotros caemos, ¿no?, en esa situación de pensar, es que no está listo, el discípulo no está listo, entonces no podemos darle ciertas tareas. Pero a veces los que no estamos listos para soltar esas tareas somos nosotros. Nosotros que decidimos no delegar, que decidimos hacerlo todo, estamos realmente impidiendo que venga esa reproducción, porque es más fácil que yo comparta a dos personas y que esas dos personas compartan a otras dos, y entonces volvernos ya 8 personas, a que yo solo trabaje con 8 personas, ¿no? O con 7 personas. Es muy complejo esa parte. Entonces necesito empezar a soltar a los discípulos para empezar a ejercer este asunto de la reproducción. Entonces Pablo pronunció su declaración más conocida sobre la reproducción que se encuentra en las Escrituras. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto lo vimos hace unas clases. La intencionalidad con la que Pablo veía el discipulado y su ministerio. Pablo no solo pensaba en Timoteo, sino en aquellas otras 2 generaciones que venían, ¿no? Y no estoy hablando de generaciones de personas que, digamos, cuando Timoteo estuviera viejo, entonces venía otra generación, ¿no? Esa generación continua, ¿verdad? Mientras yo sigo haciendo discípulos, mis discípulos están haciendo discípulos, y esos discípulos están en el asunto de la reproducción, todos involucrados. Por eso habla aquí Pablo de las 4 generaciones, ¿no? Lo que has oído de mí, Pablo, ante muchos testigos, esto encarga, ¿verdad? Tú, Timoteo, segunda generación, encarga a hombres fieles, tercera generación, que sean idóneos para enseñar también a otros, la 4ª generación. No es un lapso de tiempo, no es una situación de que esas 4 generaciones se deberían de ver, no sé, en 40, 50 años, sino más bien es una situación continua de reproducción, es una acción intencional para producir el asunto de la reproducción. Aunque Timoteo reflejaba falta de confianza en sí mismo y una necesidad constante de ser animado, Timoteo ejemplifica las cualidades que los líderes buscan en sus propios Timoteos, y esto es evidente. O sea, ¿qué más quisiéramos, ¿no?, que tener un discípulo como Timoteo? Pero a lo mejor también los discípulos piensan, ¿qué más quisiéramos tener un maestro como lo era Pablo, ¿no? Pero en ese sentido debemos de ver cuáles son las características y cualidades que tanto Pablo tenía como Timoteo. Entonces, adecuada selección de personal. La cualidad fundamental para confiar a alguien una responsabilidad es la fidelidad.
La relación de Pablo con Timoteo revela uno de los sueños de todo líder, rodearse de personas confiables, a quien no tengas que estar supervisando tan constantemente, aunque evidentemente en el principio hay que estarlos supervisando, pero que llegue el punto en que ya no sea tan necesario. Los líderes quieren gente enseñable, que no inventen excusas y que tengan una pasión por el ministerio. Y yo creo que nos hemos encontrado dentro de nuestro ministerio y nuestro liderazgo estas dos tipos de personas, ¿no? Las que ponen excusas para todo y las que realmente tienen una pasión por el ministerio, las que no se excusan en nada. Y es complejo, a veces quizá porque vemos ciertas cualidades más, digamos, a nuestra vista humana como que más importantes, ¿no? Que sabe hablar bien, que se sabe expresar bien, que tiene mucha personalidad, pero como no es alguien confiable, pues ahí estamos batallando, ¿no? Es alguien que se excusa constantemente, estamos batallando, pero invertimos todo nuestro tiempo en él, cuando realmente debemos de buscar a una persona que sea fiel al Señor y al ministerio, que sea una persona que no ponga excusas, que tenga una pasión realmente por el ministerio, aunque quizá veamos que sea una persona mucho más sencilla, mucho más, que pudiera pasar hasta desapercibida, ¿no? No importa, son personas fieles y yo creo que eso es lo que Pablo veía en Timoteo. Timoteo, perdón, no tenía el carácter de Pablo, ¿no? Ni cerca estaba de eso. Sin embargo, Pablo lo utiliza en su ministerio para muchas cosas que son muy, muy importantes. Entonces ahí tenemos el asunto, ¿no? Que sea una persona fiel al Señor. Transferencia del Sagrado Depósito es un hecho que transferir la responsabilidad a individuos confiables requiere de capacitación, programas, horarios y planes y asignaciones, pero a ellos les llena una profunda pasión por cambiar el mundo en que viven y ese entusiasmo será necesario para mantener el Evangelio activo de generación en generación. Es inevitable que haya una capacitación. Todos requerimos ser capacitados, pero debemos de usar a las personas que tengan un entusiasmo, que sean personas que estén totalmente dispuestas a transmitir, ¿no? El asunto del Evangelio. Entonces hay que pasarlo a la gente adecuada. Es posible que encontremos a personas que sean fieles, pero no con la capacidad de enseñar a otros. O por otro lado, hay personas que tienen facilidad para enseñar, pero no se confía tanto en ellos, por lo que es necesario encontrar a la persona en la cual pueda confiar y que tenga la habilidad de enseñar. Entonces es un proceso, ¿no? Es un proceso en el que es posible que en el proceso del discipulado nos encontremos con personas que quizá no son fieles o otras personas que no saben cómo pasar ese asunto del mensaje. Creo yo que lo que debemos de hacer es buscar primero a las personas fieles y entonces trabajar con ellos en el aspecto de la enseñanza, de cómo poder compartir, de cómo poder llevar el evangelio a otras personas. Creo yo que debemos empezar entonces por el asunto de la fidelidad. Imitación y no suplantación. El discipulado no se trata de imitar los gestos, las formas de vestir o el carácter del líder. En el ejemplo que se ha utilizado con Pablo y Timoteo, encontramos dos personas totalmente diferentes, pero igual de fieles a Dios. Interesante que cuando Pablo envía a Timoteo, y esto es bastante interesante, cuando lo envía a Corinto, entendiendo la circunstancia, ¿verdad?, de la que vivía la iglesia de Corinto, cuando Pablo envía a Timoteo para llevar la carta y poner orden en la iglesia, no envía a un líder igual que él, sino un líder con diferentes características. Aún así, Pablo les dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y esto es bastante importante, ¿no? A veces pensamos que si yo no hago el trabajo, si yo no puedo hacer cierta parte del ministerio por alguna situación, debo de poner a una persona que sea igual que yo. Debo de llevar a una persona que tenga mis mismas características. Cuando la realidad es que no, debemos de poner a las personas que han sido fieles, que se han mantenido fieles al Señor. Mis hermanos, hasta ahorita un comentario acerca de estas características que debe llevar la reproducción y la multiplicación. ¿Todo tranquilo?
Sí, finalmente concluir que a la persona que tenemos que imitar es a Cristo, no tanto a nuestro discipulador, a nuestros hermanos, a lo mejor ahora sí que tomar y aprender lo bueno, pero siempre la mira puesta en nuestro Señor Jesucristo. Sí, gracias, gracias hermano. Lo que puede transmitirse, ¿verdad? Es más evidente que lo que Pablo transmitió a Timoteo no fue una personalidad. Timoteo fue enviado por lo menos por tres cualidades, y vamos a entrar en estas. Dice, era fiel en el Señor, ¿no? Esto ya lo vimos. Pablo envió a su mejor hombre a arreglar los problemas de Corinto en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo supo que Timoteo era ese hombre? Pues simplemente por su fidelidad a Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede, no solamente es un asunto que tenga la persona, sino también es un asunto que tú puedes transmitir a otras, ¿no? Una más sería que era imitador de Pablo en su manera de vivir para Cristo. Nuestro Señor Jesús nos llama a reproducir su carácter en otros. Pablo envió a Timoteo porque había adoptado sus cualidades y enseñanza de lo que es un discípulo de Jesús, ¿no? Entonces, era en ese sentido un imitador de Pablo, ¿no? Y un imitador, obviamente, del Señor Jesucristo. No tenía la misma personalidad, seguramente no se movían igual, no hablaban igual, pero el mensaje estaba ahí y esas características de reproducción estaban ahí. Tenía el mismo mensaje y la estrategia. Timoteo fue a Corinto con un mensaje que coincidía con el de Pablo, o con el que Pablo enseñaba a todo lugar al que iba. No un mensaje propio, sino el evangelio puro. No que haya, dice esto en Gálatas, ¿verdad? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, nosotros no debemos de hacer un mensaje propio, ¿verdad? Y transmitirlo a otras personas. Debemos de transmitir lo que es el evangelio para que las otras personas y nosotros sepamos que están transmitiendo el mensaje adecuado. Entonces, esa es otra característica, otra situación que nosotros podemos transmitir a nuestros discípulos. Dice así que, ¿qué significa ser un Pablo y tener un Timoteo? El apóstol Pablo invirtió en personas como Timoteo y luego las puso a enseñar a otros. Podemos ver claramente que el carácter, mensaje y estrategia resultaron en una reproducción efectiva. Eso es por lo que muchas diferentes clases de personas pueden llevar el mensaje. Culturalmente no necesitamos clonar discípulos, podemos dejarlos ser quienes son, pero enfatizando el carácter, el mensaje y la estrategia. En pocas palabras, estas tres cosas es en lo que nosotros nos debemos de enfocar cuando pensamos en esa reproducción, ¿no? En ese asunto de llevar a otros el mensaje. Cuando pensamos y hasta de alguna forma podemos decir, esto que hice, este trabajo que hice con mi discípulo, puedo yo descansar. ¿Por qué? Porque me enfoqué en su carácter, me enfoqué en el carácter y en la estrategia de cómo hacerlo. Si yo trabajo e invierto mi tiempo en enseñar y en moldear estas tres áreas, al final yo puedo delegar, puedo descansar, puedo decir, se está haciendo, ¿no? Se está haciendo bien el trabajo. ¿Por qué? Porque yo me enfoqué en esto. Y esto es lo que nosotros vemos en lo que Pablo hizo con Timoteo. No le cambió la persona, su personalidad estaba ahí, pero sí le ayudó en su carácter, sí le enseñó cuál es el mensaje y cómo debe de llevarlo, ¿no? La estrategia. Entonces, ahí tenemos este asunto de las generaciones espirituales, esas características acerca de la reproducción y la multiplicación espiritual. Y con esto quiero yo de alguna forma concluir, ¿no? Terminamos ya la clase, o sea, ya el día de hoy se termina esto, algunos faltan por entregar su último foro o participar en el examen, y como la clase en sí, pues ya terminó, ¿verdad? Porque hasta aquí llegamos en ese sentido, pero la misión continúa y es muy evidente, ¿no? Cuando terminamos la clase no significa estoy totalmente capacitado, significa entendí que hay una gran comisión, sé que mi discipulado debe ser enfocado en esa gran comisión y que debo de estar entonces
dispuesto a actuar, dispuesto a llevar el mensaje a otras personas, dispuesto a reproducirme en otros discípulos. La Gran Comisión no va a desaparecer, como lo dijo una vez John Piper, ¿no? La Gran Comisión no va a desaparecer hasta que la adoración a Dios se cumpla en su totalidad. Todos fuimos llamados para adorar a Dios. Somos creación del Señor y nuestro objetivo por el cual fuimos creados es para adorar al Señor, para mostrar su gloria, su honra, ¿no? Y esto, como no ha llegado en su totalidad, como no todo hombre y toda mujer en la tierra adoran al Señor, por lo tanto, la gran misión o la gran comisión sigue activa, sigue funcionando, sigue teniendo esa prioridad o debería tener esa prioridad en nuestra iglesia, seguir llevando el mensaje a otras personas para que conozcan y en algún punto den la gloria al Señor. Y entonces, cuando el Señor Jesús venga, todos nos postremos ante su presencia y le honremos, ¿verdad? Y le glorifiquemos. Pero hasta que ese día llegue, entonces la gran comisión continúa. Y es nuestra labor como líderes, es nuestra labor como pastores, como siervos del Señor, llevar esto a la iglesia, compartir esta situación a la iglesia, la necesidad de que nuestras iglesias sean lugares en donde haya discipulado, donde el enfoque sea discipular a otros, no sea el enfoque ser 10,000 personas, no tener la iglesia más grande, el edificio más bonito, los hermanos mejor portados, no, sino estar haciendo discípulos continuamente, tanto yo como líder o digamos el pastor, como las demás personas. Esta es una tarea de iglesia en general. Entonces, mis hermanos, yo estoy esperando realmente que esta clase haya sido para ustedes de mucha ayuda. Anhelo que mucho de lo que hemos visto, quizá no todo, ¿verdad? A lo mejor no estamos de acuerdo en cada una de las cosas que se dijeron, pero si empezamos con el asunto de entender qué es el discipulado y qué es la gran comisión, si todos estamos de acuerdo en ese sentido de que es una tarea de todos los que estamos aquí, si nos comprometemos al asunto de multiplicarnos, de transmitir y de reproducirnos en otras personas, creo que podríamos decir, bueno, la clase fue efectiva, ¿no? O la clase funcionó, fue algo que nos ayudó a todos. Entonces, en ese sentido, espero realmente, mis hermanos, que les haya ayudado esta clase, que la misma intervención que tuvimos, ¿no? La interacción que tuvimos unos con otros nos haya ayudado a crecer en el asunto del discipulado y bueno, que al final todos cumplamos la labor, ¿no? O sea, aquí yo fui como, digamos, esa persona que les dio cierta información acerca del discipulado, pero allá afuera todos tenemos la misma responsabilidad, ¿no? No hay alguien mayor, no hay alguien menor, no hay alguien que sí deba y otros que no. Todos somos parte de esta gran tarea que nos ha dejado el Señor de hacer más discípulos. Hermanos, comentarios finales que tengan ustedes para cerrar la clase. Profesor, yo quisiera comentar, Sí. hablando acerca de Timoteo y algunos otros como Pablo, que el discipulado más que un programa, yo creo que se debe convertir en un estilo de vida, porque si bien Pablo usa a Timoteo en el ministerio, junto con otros, porque no va solo, va junto con otros, vemos en Hechos 16, que es el segundo viaje misionero, que la iglesia misma daba testimonio de Timoteo, aún antes que Pablo lo tomara como discípulo, da testimonio, entonces tenía una vida de testimonio. Y Pablo le recuerda, vimos en la carta de Timoteo, que le dice, esa palabra que has aprendido de tu abuela y de tu madre, ¿no? Eso es lo que te pueden llevar a la salvación. Entonces vemos que el discipulado a la vez puede ser compartido, o sea, no es un solo programa, sino a través de la iglesia son edificados, a través de su madre, de su abuela, a través de Pablo, y yo diría que a través de aún otras personas. Por ejemplo, veo el caso de Pablo cuando primero se convierte, Jesús le aparece, pero él ya había aprendido a los pies de un maestro, aunque fuera la ley, ¿no? Gamaliel. Pero cuando él se convierte, Jesús, digamos, se le revela a él. Pero después de que se convierte, él se va, pero Bernabé toma el trabajo de ir por Pablo, traerlo a la iglesia
Y cuando nosotros vemos que es llamado al ministerio, dice que había en la iglesia otros maestros y profetas, o sea que mutuamente eran edificados. Yo veo este discipulado más que como solo un programa, sino como un estilo de vida. Somos edificados mutuamente, somos discipulados por otros, Sí. y a la vez estamos discipulando a otros u otro, ¿no? Yo creo que el trabajo del discipulado tiene que ser algo más que un programa. Tenemos que enfocar la vida de la iglesia, la vida de la persona, la vida de los ministerios, no solamente a multiplicar en alguien más, sino a mostrar la vida de Cristo, Sí. para que entonces el discípulo pueda aprender esa vida en el ministerio, esa vida en su vida personal, aún en la resolución de problemas, como veíamos en el caso de Timoteo. Y bueno, yo agradezco la clase de discipulado, pero veo que, como dijo usted, hace falta tiempo para realmente ver todo lo que podría implicar, ¿no? Un discipulado, tanto de nosotros como misión hacer ese discipulado, como también nosotros mantenernos. Yo creo que es algo muy importante que no debemos perder. Nosotros siempre tenemos que mantenernos en ese camino de ser discipulados, de estar aprendiendo, de estar creciendo de Jesucristo, de la palabra, pero también de otros consiervos y de otros maestros que nos ayuden a crecer en esa vida espiritual. Bueno, era un comentario que quería hacer porque siento que a veces el tiempo es corto, como dicen las clases, pero que tomemos la perspectiva de que es solamente una entrada para realmente vivir una vida de discipulado. Sí, sí, muchas gracias, hermano Naum. Gracias por su comentario y y yo espero, ¿no? Como les mencioné, espero que sea de ayuda hasta donde se pudo, pero esa es la, digamos, la característica, ¿no? También del asunto virtual, que el maestro da algo, ¿no? Algo básico, general, que se puede ver en 8 clases, ¿no? Y ya después es la responsabilidad de cada uno de nosotros el seguir conociendo, el seguir ampliando el tema, ¿no? Y no solamente eso, sino obviamente llevarlo a la práctica. Gracias, hermano Naum. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí, pastor, Sí, hermano. estoy completamente de acuerdo con mi hermano. Es un estilo de vida. eh, el crear en nosotros también, ¿verdad? La motivación, persuadir, generar un ambiente adecuado, como lo compartimos en las primeras clases, pero esto se va desarrollando conforme a la práctica, conforme vamos creciendo en santidad, conforme nos apegamos más al Señor. Y es cierto, es transmitir, pero tener ese compromiso, ese verdadero deseo de seguir creciendo en la palabra, en la persona del Señor Jesucristo, y poderlo transmitir. Y realmente se convierte en un cuerpo donde todos dependemos de todos, donde todos aprendemos de todo, pero la base fundamental, la palabra y la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, con ese enfoque de glorificar a nuestro Señor. Amén. Gracias, hermano Carlos. Un comentario último, alguien que igual quiera participar, y con esto concluiríamos la clase. ¿Alguien más? Yo, maestro. Sí, hermana Susana. Sí, yo doy gracias por todas las lecturas que nos dio. A mí me abrió más el panorama. Entendí muchas cosas más, hice muchas preguntas a mi persona, si estoy haciendo bien las cosas, cómo las estoy haciendo. O sea, ayuda mucho y le doy gracias por su tiempo y por lo que nos ha enseñado. Y es para mí un poco más difícil agarrar esta información y luego ir otra vez buscando, ir otra vez, porque son muchas materias las que vienen atrás, es mucha información y, ay no, digo, Señor, ayúdame, le voy a poner pausa a todo esto para volver a retroalimentarme, pero es que está bien interesante todo y pues sí, gracias a Dios que vamos a ir aprendiendo y gracias por su tiempo. No, un gusto y sí, es un reto, ¿no? Como lo dice usted, hermana Susana, es un reto para todos nosotros el poder
es una cuestión de invertir, ¿no? De invertir tiempo y mucho tiempo en el asunto, no solo del discipulado, de conocer acerca de la materia, sino en general nuestra preparación. Requiere una labor, ¿no? Decirle no a varias cosas para poder realmente crecer más, ¿no? En todo ese conocimiento que necesitamos, pero al final entendiendo que es la práctica, ¿no? Es el testimonio, es lo que hacemos, es la acción que ejercemos la que nos va a dar esos frutos que queremos, ¿no? Como siervos del Señor. Entonces, gracias a ustedes, a cada uno de los que participaron y que estuvieron en la clase, que fueron parte de la iglesia, perdón, fueron parte de la clase en el horario, ¿verdad? De la mañana. También, obviamente, a los que vieron el video más adelante, yo entiendo que a veces por cuestiones de trabajo, de escuela, no podían estar acá, o la misma familia, pero agradezco a todos, ¿no? Su participación, sus comentarios, tanto en la clase como en los foros, les agradezco grandemente. Fue de edificación también para mí leer cada uno de sus comentarios. Y bueno, al final todos somos parte de la iglesia que contribuye, ¿no? Al asunto de la Gran Comisión, así que estas instrucciones que se dieron durante la clase, pues no es solamente para ustedes, sino yo lo acepto como un reto también, como parte de mi responsabilidad como hijo de Dios y como parte de ese ministerio tan grande, ¿no? que tenemos en la iglesia. Así que mis hermanos, pues que Dios me les bendiga mucho. Estoy terminando de calificar sus reportes, de sus foros, ¿verdad? Su participación en los foros. Yo me imagino que por ahí de lunes, martes, ya tendrán su calificación final. Y si hay alguna duda, alguna cuestión, ya saben, escríbanme, de preferencia en la plataforma. Creo que contesto más rápido cuando me escriben en la plataforma. Si hay alguna situación ahí que quieran comentar, por favor, no lo duden en hacerlo y yo en el tiempo, lo más breve que pueda, les contestaré de regreso, ¿no? Entonces, pues Dios me les bendiga, mis hermanos, y pues estamos ahí en contacto, cualquier cosa, y espero tenerlos en alguna otra clase más adelante. Ha sido un placer y pues bendiciones para todos, hermanos.